Ahí está medio lento, no sé qué le pasa a mi internet. Ahí está entrando. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ven mi material, verdad, chicos? Háganme saber si están viendo. No, profe. ¿No? Ahí. No. Ahora. ¿Sí? No, Ya no visualizo, profe. ¿No? Ahí sí, profe. Ahí ya, perfecto. Bueno, nos quedaba una partecita de la parte de derivadas y entonces tenemos que terminar del material anterior. Con eso terminamos todo lo que significaría para nosotros reglas de derivación. Entonces, la página 13, si se dan cuenta después, nosotros habíamos hecho la vez pasada derivadas sucesivas, ¿no? Y derivadas implícitas. Y ahí nos quedamos. Entonces, nos falta esta partecita que sería derivación logarítmica. Entonces, atiendan bien cómo se hace esto y cómo yo identifico si es una derivación logarítmica. Y le decimos también función de función. Si se dan cuenta, fíjense cómo vienen nuestros ejercicios. Fíjense cómo vienen. Ahí. Voy a agrandar un poco más para que vean. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Fíjense. Me dice derivación logarítmica. Función elevada a otra función. Eso me está indicando que yo voy a tener, por ejemplo, la variable, dos variables en uno. Espera ahí un ratito, vamos a... Ahí entró. Entonces, vamos a tener así. Está, no sé qué le pasa, está muy lento esto, che. No, no, estaba así hoy en la mañana. No sé qué le pasa. Aquí. Entonces, si se fijan en mi ejemplo, me dice x elevado a la x. Entonces, eso es lo que les decía. Yo tengo una variable x y esa variable x tiene un elevado o una potencia y también es una variable. ¿Sí? Un ratito. Chicos, traten de entrar ustedes. Ustedes ya tienen que estar esperando, no yo a ustedes, por favor. Desde el primer día estamos con eso y están entrando otra vez cuando quieren. ¿Ven cómo están? Entren ahora, por favor, entren ahora. Bueno, si se fija, me dice acá, y es igual a x elevado a la x. X elevado a la x. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo ahí? Y tengo entonces una función, está elevada a otra función. Ahí está resuelto eso. Pero vamos a mirar estos ejercicios que nosotros vamos a hacer. Fíjense, me dice, y a la x elevado a la logaritmo de x. Y es igual a x elevado a la x. Fíjense, x elevado a la x. ¿Qué nosotros sabíamos? Sabíamos cuando x estaba elevada, por ejemplo, a un número. O ese número podía ser una fracción, podía ser, por ejemplo, un negativo, podía ser positivo. Y sabíamos también la regla para derivar cuando tengo una constante, que puede ser cualquier número, elevada a una potencia, y esa potencia es una función. Cuando yo digo que es una función, cuando aparece la palabra, o sea, la letra X en este caso. Fíjense acá en el 255 me dice X elevado a la raíz cuadrada de x. Entonces tengo x elevado a la raíz cuadrada de x. Tengo x elevado a la logaritmo de x. Tengo x elevado a la coseno. Entonces fíjense que no es un número, es otra función. Aunque nosotros también decimos que un número es una función, pero es una función constante. Entonces, en este caso, esa es la
diferencia que tenemos con lo que ya habíamos visto. Fíjense, me dice, y es igual a x elevado a la 1 sobre x. Y es igual a seno de x elevado a la x. Esto no es regla de la cadena. No voy a poder tampoco hacer por la regla que decía baja exponente y disminuye en 1. ¿Por qué? Porque tenemos una función elevada a otra función. Por eso es que le decimos función de función. Fíjense acá en el 263, logaritmo de x elevado a la logaritmo de x, me dice. Entonces es la misma función elevada a otra función que es la misma. Entonces, tienen que atender eso. Tienen que atender. Chicos, entren ahora. Ahora, no ahora. Ahora. Está muy feo, así que no vaya a poder avanzar porque ustedes están ahí queriendo entrar cuando saben que las 2:30 es nuestro horario. Tienen que respetar, por favor. Bueno, entonces tenemos, página 13 es esto, derivación logarítmica, función de función. Entonces vamos a hacer directamente lo que tenemos aquí en el 254. El ejemplo ya está resuelto, entonces ya no me interesa eso. Aquí te voy a cargar y vamos a hacer esto. Un ratito, un ratito. Les juro que está súper lento esto. Es e a la x elevado a la logaritmo de x. Entonces, y es igual a e a la x dividido a la e a la x dividido. A ver, un rato. ¿Por qué está así? No me responde tampoco. Algo le ocurre a esto. Ahí está. E a la x, algo le pasa. Acá tengo. Ahí tengo. Entonces tengo, me dice, e a la x dividido, elevado a la logaritmo de x. Entonces vamos a poner ahí, también ahí a la. Así. E a la x elevado a la. Todo esto le voy a poner un paréntesis para indicar que es la base. Así. Y elevado a la logaritmo de x. Ahí está. Agrando para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, atiendan entonces, ¿cómo va a ser la regla? La regla está explicada también en el material, pero es más entendible si hacemos aquí juntos. Entonces, tengo, esta es mi función, y a la x elevado a la logaritmo de x. Voy a poner ahí para empezar a resolver. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se acordarán que cuando nosotros teníamos una función, en este caso una función exponencial, y si queríamos, por ejemplo, determinar el valor, que en este caso la incógnita estaba en el denominador, entonces, ¿qué hacíamos? Y le aplicábamos logaritmos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer también aquí. Voy a aplicarle logaritmo a ambos miembros para que pueda bajar el exponente. Entonces vamos a hacer ahí. Como es una función, y en este caso yo podría decir que es como si fuera una ecuación, entonces, ¿qué le voy a aplicar? Y le voy a aplicar logaritmo a ambos miembros. ¿Para qué? Para que pueda bajar ese exponente. Y justamente aquí baja el exponente y le aplicamos logaritmo a la base. En este caso mi base es e a la x. Entonces, fíjense, e a la x. Después les muestro otra vez aquí. Entonces, no logaritmos. ¿Por qué? Porque este es como si fuera una incógnita para nosotros. Por eso era que les decía, si teníamos anteriormente, por ejemplo, me decía, no sé, por decirle, y es igual a, no sé, 2 a la x. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar ese e a la x? Y tengo que bajar al lado de la base, pero para que ocurra eso, tengo que aplicarle logaritmo. ¿Qué pasó acá? Le apliqué logaritmo al primer miembro, si estoy considerando como si fuera una ecuación. Baja el exponente, que en este caso es logaritmo de x, y le aplicamos logaritmo a la base. Nuestra base es e a la x. Entonces queda así. Ahora, vamos a continuar acá. Si se dan cuenta, aquí tengo una x y acá también tengo una x. Entonces yo voy a derivar esto. Voy a derivar. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo? Del logaritmo natural. Y habíamos visto la vez pasada que era la derivada del argumento sobre el argumento.
Entonces, en este caso, para nosotros, si estoy yo diciendo logaritmo de x, es como si fuera que tengo una implícita. Entonces, si tengo una implícita, ¿qué va a pasar? Y esto entonces se me va a convertir en la derivada del exponente, o sea, del argumento sobre el argumento. Eso nosotros decíamos cuando estábamos derivando implícitamente a la función. ¿Es igual a cuánto? Y aquí es en donde, como estoy derivando, entonces, ¿cómo voy a hacer esta derivación? Como tengo un producto, entonces tengo que hacer por regla del producto. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo voy a decir la derivada del primero por el segundo sin derivar. Por el segundo sin derivar. Entonces, voy a poner un por para que no suba como siempre sube. Entonces, va a ser igualito a este. Logaritmo natural de e elevado a la x. Así, más, ¿cuánto? El primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces el segundo viene a ser esto que tenemos aquí. Es fácil. Al comienzo parece demasiado trabajo, pero después se van a dar cuenta que es muy fácil. Entonces aquí va a ser logaritmo natural de e elevado a la x y esto vamos a derivar entonces. Entonces fíjense, ¿qué hicimos? Para que pueda bajar este exponente, tenemos que aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces le aplicamos logaritmo de i, en este caso baja el exponente y le aplicamos logaritmo a la base. Como voy a derivar, necesito de alguna forma yo tener i', entonces, ¿cómo voy a obtener? Y tengo que derivar estos, cada uno en forma independiente. Si yo tengo logaritmo de i, entonces, ¿qué va a hacer? Y va a ser la derivada de logaritmo en función a i. ¿Y qué me dice la regla de logaritmo natural? Que es la derivada del argumento sobre el argumento. Es igual. ¿Cómo derivo el siguiente? Y como producto. Esto va a ser mecánico y va a ser para siempre así. Así que no hay problemas con eso. Si siguen los pasos, nunca se van a poder equivocar. O sea, podrían equivocarse en la derivación, pero no en los pasos. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Dejamos por el momento esta i' sobre i acá. Lo que vamos a hacer al final, después va a ser que despejemos la i', porque al fin y al cabo lo que yo estoy buscando aquí es esta i'. Ahora derivamos entonces aquí. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de x? Y es 1 sobre x. Me voy a poner otra vez x' sobre x. ¿Por qué? Porque ya sabemos, porque ya hicimos la vez pasada esto. Entonces me va a quedar 1 sobre x. Esa es la derivada del logaritmo de x. Si quieren poner, pongan otra vez acá. X' sobre x. X' ¿cuánto es? Y es 1. ¿Por cuánto? Por logaritmo natural de e elevado a la x. E elevado a la x. ¿Sí? E elevado a la x. Así. ¿Qué más? Más, y ahora derivo esto. Logaritmo de x. Y ahí, ¿cómo voy a derivar eso? Como tengo logaritmo natural, entonces tengo que hacer por aquella que les había mostrado al principio después del igual. Entonces va a quedarme así. A ver. Dale, chico, dale, chico. Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a hacer en este caso para mí. El argumento es e a la x. Entonces, ¿qué me dice la regla del logaritmo? Que tiene que ser la derivada del argumento. Entonces, ¿cuánto va a ser? Y va a ser e elevado a la x. Y aquí vamos a indicar que vamos a derivar. ¿Sobre cuánto? Sobre el mismo argumento. Si ustedes no repasaron esto y vinieron después de 15 días en clase ahora otra vez, entonces ya veo cómo estarán sus ojitos. En este caso voy a dejar aquí esta x indicada acá que voy a derivar. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, fíjense que sí o sí tengo que hacer esta derivación. Entonces, para no hacer eso que siempre les digo que no quiero, que uno ya derivamos y el otro le estamos preparando recién. Entonces voy a dejar de esta forma para acordarnos. Entonces aquí, ¿cuánto va a ser? Y entonces en el siguiente paso voy a hacer ese 1 que necesitaba aquí. 1. Y aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es la derivada de e a la x? La derivada de e a la x es e a la x. Entonces, me queda así. ¿Qué puedo hacer aquí? Tengo igual e igual, entonces puedo simplificar. Y me va a quedar entonces en el segundo sumando, por decirlo solamente, ya el logaritmo de x. Entonces, vamos a sacar esto de aquí. O sea, vamos a neutralizar o a simplificar. Entonces, me queda así.
Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, fíjense. ¿Qué es lo que yo tengo finalmente entonces? Fíjense lo que tengo acá. Me va a quedar así. Esto ya se fue, entonces me queda solamente logaritmo de x. Eso es lo que tengo. ¿Qué yo necesito? Yo necesito y'. Entonces, ¿qué puedo hacer de ese y'? Y puedo mandar al segundo miembro multiplicando a toda la expresión, porque fíjense que esta y aquí está dividiendo. Entonces, puedo hacer eso. Yo necesito tener despejada o tener la y' nada más. Y tenemos, entonces, así. ¿Qué hago entonces? Voy a mandar esta y multiplicando a toda esta expresión. Entonces voy a hacer esto. Fíjense, fíjense. Concéntrense aquí. Olvídense del mundo exterior. Eso no nos importa ahora. Entonces va a ser y' es igual a, y mando entonces la y acá. Y voy a poner en un paréntesis todo eso que tengo ahí en el segundo miembro, por decirlo. Entonces pasamos así. A ver un rato. Este parece que tiene frío. No sé qué le está pasando a mi sistema operativo. Y aparte, mi computadora es nueva, o sea, esto no es por viejo que le está pasando esto. Bueno, entonces, toda esta expresión que tenemos aquí, vamos a multiplicar con esa i aquí. Así. ¿Qué hago finalmente? Finalmente voy a reemplazar mi i con la función original. ¿Cuánto vale esta i? Entonces nos vamos arriba y miramos aquí. Esta es nuestra i original. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y ahí voy a encontrar de que mi i', entonces me sale todo en función a x. ¿Qué implica eso? Que tengo una función explícita. Y este es mi resultado. Este es el resultado. Después ya no hace falta hacer distributiva nada. ¿Por qué? Porque este es como si fuera ya un factor común. Por ahí ustedes querían, acá no hay nada de factor común dentro del paréntesis, no iban a poder hacer. Por ahí si encontramos algunas cositas, entonces le trabajamos. Si no están seguros, no me toquen. ¿Por qué? Porque a veces ustedes quieren hacer algo así, quieren dejar bien explícito, o sea, bien especificado o bien simplificado y hacen tonterías después porque no están seguros. Bueno, entonces esta es la derivada para esta primera parte. Espero que hayan entendido más o menos. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer por lo menos 3 para que puedan comprender bien esto. ¿Por qué? Porque no se van a salvar. Estos ya son temas que no pueden obviarse en un examen, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dice el siguiente? El siguiente me dice y x y es igual a x elevado a la raíz de x. Entonces, eso vamos a hacer ahora. 255. 255. Bueno, entonces me voy acá abajo y hago 255 y me dice mi función. Y es igual a y es igual a. También otra cosa que ustedes tienen que saber aquí, ¿por qué yo despejo esa y'? Porque se fijan que nuestra función original es una función explícita. ¿Qué significa eso? Que la y está despejada. Entonces, yo necesito tener también despejada, en este caso, ¿qué cosa? Mi y'. Entonces, me dice x elevado a la raíz de x. Ahí está raíz. A ver, chicos, ahí está. Dale, dale. Lo que estoy pensando también que puede ser que mi máquina le esté pasando es que eh, yo no apago. O sea, termino todo así y paz, cierro y se queda así. Y ya son como 2 o 3 días que está así. Perdón, perdón, máquina mía, perdón, perdón. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a llevar esto y vamos a hacer. Atiendan acá los que acaban de entrar, porque si no, van a tener serios problemas después. A ver, me dice acá, y es igual a x elevado a la raíz de x. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? El primer paso es aplicar logaritmo a ambos miembros. ¿Qué pasa acá? Baja el exponente, baja el exponente. En este caso, nuestro exponente, entonces, es raíz de x. Y le aplicamos logaritmo natural, ¿a quién? A nuestra base. En este caso, nuestra base es x. En lo posible, traten ya de poner siempre ahí ese por para identificar que siempre va a ser un producto. Este va a ser siempre producto. Acá no hay
Nada que ustedes puedan decir me va a salir de otra forma. Siempre va a ser así. Por eso les decía que es muy mecánico. Después, entonces, derivamos cada uno. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de i? Y la derivada del logaritmo me dice que es la derivada del argumento sobre el argumento. En este caso, nuestro argumento es i. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a ser entonces i' sobre i. ¿Es igual a cuánto? Es igual a, y ahí le aplicamos producto. Pero fíjense algo acá. Como yo voy a derivar, en este caso, el primer factor que es raíz de x, entonces me conviene ya ponerlo como eh, con exponente fraccionario. ¿Por qué? Porque si yo pongo raíz de x e indico que voy a derivar, entonces voy a perder un paso ahí. Como yo ya sé que no voy a poder derivar raíz de x, entonces ya hago ese paso para no perder el tiempo y estar haciendo 2 o 3 vueltas para algo por decirlo. Entonces dejo así. Y ahí voy a indicar entonces que voy a derivar esto. Por, ¿cuánto? Logaritmo de x más, me dice la regla del producto. ¿Cuánto? Ahí no voy a derivar raíz de x, entonces dejo raíz de x ahí sin tocar. Así. ¿Qué es lo que vamos a derivar ahí? Y ahí vamos a derivar logaritmo de x. Entonces pongo ahí logaritmo de x, logaritmo natural de x, y ahí derivamos. Ahí está. Y ahí continuamos entonces en el siguiente paso que ya va a ser qué cosa. Y ya va a ser derivar eso que tenemos ahí. Lo que tenemos indicado que vamos a derivar. El primero dejamos de esta forma. No hay nada para hacer por el momento. ¿Por qué? Porque ese despeje se hace al final, cuando ya tengo toda mi expresión lista. ¿Por qué? Porque ya hice toda mi parte de derivación. Entonces sobre i es igual. Y ahí entonces voy a decir, ¿qué digo acá? Voy a decir, baja un medio y ¿qué más? Disminuye en una potencia. ¿Por qué? Porque esa es nuestra regla de cociente, de, ¿cómo es? De potencia. Entonces, x elevado a la, y ahí disminuye en una potencia, o sea, va a ser un medio menos 1 y me va a dar menos 1/2. Así. ¿Qué más? Así me quedo. Después en la siguiente no tocamos nada, entonces dejamos ahí logaritmo de x más raíz de x, no tocamos, entonces se queda así, raíz de x. ¿Por cuánto? Y ahí derivamos logaritmo natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Y es x' sobre x. ¿Cuánto es la derivada de x'? Es 1. Entonces va a ser ¿cuánto? 1 sobre x. Así. Está. Y eso es lo que me queda entonces en esta partecita. ¿Qué hago ahora? Voy a trabajar un poco algebraicamente esto que tengo aquí. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos que dejar siempre escrita de la misma forma como encontramos nuestra expresión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y vamos a tener así. Fíjense. Un medio es negativo. Entonces, ¿qué ocurre con ella? Se va a ir abajo y va a ser raíz de x. Entonces, vamos a preparar para hacer eso. Hacer así. Ahí. Y puedo poner acá con el 2 esa raíz de x que tengo aquí. Voy a poner así bien. Que tenga más problemas con álgebra en este caso. Ahí. Me queda de esa forma. ¿Qué más? Fíjense esto que puedo hacer yo de esta expresión. Las dos son bases iguales. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que este es cuánto. Este es un medio. ¿Y este cuánto tiene? Tiene 1. Si yo llevo esto arriba, me va a convertir en menos 1. Entonces, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener un medio más 1, o sea, menos 1 en este caso, ¿y qué me va a quedar? Y me va a quedar menos un medio. Y si es menos un medio, entonces va a quedar abajo esa x. No sé si escuché que alguien... Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces pueden hacer eso. Y voy a hacer yo de esa forma también. ¿Por qué? Porque así tendríamos que dejar. Otra vez les digo, este tiene un medio. ¿Este cuánto tiene? Tiene 1 negativo. Voy a escribir ahí para que sepan qué es lo que estoy diciendo. Porque a veces decir y escribir es diferente. Bueno, ¿cuánto vale este? Este vale x elevado a la 1 medio. Entonces voy a usar esto que ya tengo aquí. A los efectos de simplificar lo que estoy haciendo esto. Así. ¿Qué más hago? Esta X que está abajo, puedo llevarlo arriba.
Y si llevo arriba, esto va a ser menos 1. Menos 1. Así. Esto es lo que les estaba diciendo. Fíjense, este es un medio y este es menos 1. ¿Por qué? Porque tenía elevado a la 1 y llevo arriba. Entonces ahí puedo sumar porque son bases iguales. Y si sumo, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos un medio. ¿Qué significa menos un medio? Y significa para mí raíz de x, pero abajo. O sea, acá vamos a poner menos un medio como resultado. Así. Y esto ya sacamos porque ya sumamos. Ahí está. Y esto entonces voy a escribir de la forma como estoy queriendo. Va a ser así. ¿Qué más? Esto vamos a llevar abajo, entonces vamos a tener 1 sobre, así. Esto ya tengo allá arriba, copié nomás de ahí. Entonces me va a quedar así. Más 1 sobre raíz de x. Esto es lo que tengo. Fíjense otra vez. ¿Qué tenía yo? Me decía x a la menos un medio. Como arriba no tengo nada, entonces tengo que poner ese 1. Bueno, y ahí pueden, por ejemplo, racionalizar y trabajar un poco más. Yo voy a despejar ya mi y' de aquí. Entonces, ¿qué hacemos en el último paso? Y despejamos esa y' para que se quede sola. Entonces, ¿qué implica eso también? Que voy a tener que llevar ese 1, o sea, esa y que está ahí dividiendo a y', voy a llevar multiplicando en el segundo miembro. Entonces me va a quedar así. Y todo esto en un paréntesis. Les dije, este pueden racionalizar y va a quedar inclusive mucho más bonito otra vez. Pero ya es demasiado también juguetear con esto. A ver, ahí está. Y ahí le ponemos entonces el paréntesis que necesita para indicar de que esa y que tengo ahí, entonces está, en este caso, multiplicando. Ahí está. Y al final, entonces, reemplazamos esa y. Y podrían, por ejemplo, sacar factor común, esta y que tengo acá. Y llevo a traer de aquí mi y, que es x elevado a la raíz de x. Aquí. Por favor, practiquen, no dejen a última hora porque el examen ya está a la vuelta otra vez. Y tienen tiempo, ahora tienen tiempo. El sábado no hay clases, entonces aprovechen ese día para dedicarle por lo menos 1 hora de sus vidas a esto. Porque esto no es fácil cuando ya tenemos muchas cosas encima por decir. Hay muchas reglas. Esas reglas no se sabe de un día para otro. Tienen que practicar. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? ¿Van entendiendo esto? Chiques, Sí, profe. ¿sí? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. Ok, vamos a hacer uno más y después ya nos vamos a lo que nos interesa a nosotros hoy. A ver, ¿cuál quieren hacer acá? Díganme ustedes qué número quieren hacer. ¿Cuál? Uno que digan que es un poco complicado, por decirlo. 259. 259. 259 me dice y es igual a e a la x elevado a la tangente. Qué linda está esa. A mí me encanta, ya les dije lo que me encanta de derivadas. Si hay algo que me enamoré alguna vez, es derivada. Y aparte es súper chistoso porque les cuento una anécdota mientras estoy cargando. Yo venía obviamente del interior, que ya les dije, y venía de un colegio público. En el colegio público sabemos cómo son sus enseñanzas, por decirlo. Entonces yo vengo a intentar ingresar en FASEM, ya les dije que soy egresado de FASEM, y entonces ingreso sin problemas. Y me voy a clases de cálculo, o sea, era mi segunda o tercera clase por ahí, bueno, una tontería, ya era ya por el segundo mes por ahí, o tercer mes y estábamos empezando a dar cálculo, así como tal como derivadas. Entonces todo el mundo volaba con la derivada y yo miraba así, matrícula, ya poco, decía así. ¿Por qué? Porque esto se da en el colegio. Capaz en el colegio es un poco más rápido y menos complicado, por decirlo.
Pero en el primer año en la facultad y vos estás estudiando para matemáticas, no te dan de esta forma, te dan así, no sé, e a la x cuadrado más 2x menos uno, todo es elevado a una función loca. Entonces ahí no hay nadie que te pueda avisar, pero me acuerdo de eso y yo así re triste por ahí, ¿para qué hice esto? ¿Por qué vine? O sea, ya esa idea loca de ¿por qué hago estas cosas? Y esa era la incógnita, es la anécdota. Bueno, a ver, suficiente, suficiente. Ahí Gustavo sabe lo que estoy diciendo porque él también es del interior. Ustedes que son citadinos están en otras cosas. Ok, a ver, entonces, ¿qué hacemos de esto? Vamos a aplicarle logaritmo a ambos miembros. Entonces vamos a tener así, logaritmo natural de i, logaritmo natural de i es igual a ¿cuánto? Baja el exponente y le aplicamos logaritmo natural a la base. Nuestra base es e a la x. ¿Cuándo se usa esto? Cuando tengo una función en x y también tengo otra función elevada a la x. X a la x siempre es, por eso le decimos función de función. Después en el siguiente paso, ¿qué hacemos? Y aquí entonces ya vamos a derivar. Entonces, la derivada del logaritmo de i es en forma implícita. Entonces, si es implícita, ¿qué hacemos? Siempre que hagamos nuestra derivada en función a i, tenemos que expresar su derivada. ¿Es igual a cuánto? Entonces, aquí va a ser la derivada del primer término por el segundo sin derivar. Después, ¿qué más? Más e a la x. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, logaritmo natural de e a la x, e indicamos que vamos a derivar. Esto hagan siempre, no vayan a querer o hacer todo rápido porque ya saben las reglas. A veces eso es engañoso también. Cuando sabemos mucho, nos jode. Cuando sabemos nada, nos jode. Entonces tienen que estar en el medio siempre. Bueno, y ahí entonces vamos a derivar tangente de x. Si no me equivoco, la derivada de tangente es secante cuadrado. A ver si tengo acá, ustedes tienen sus materiales también ahí a mano. Lo que menos usamos son de funciones trigonométricas. Ahí está tangente, sí, secante cuadrado. Entonces, al derivar, esto me va a quedar en secante cuadrado. Secante al cuadrado. No tenemos argumentos, en este caso, con constante, entonces directamente es la misma. ¿Por qué? Porque nos decía la derivada de tangente que es u' por secante cuadrado. Nuestra u' en este caso para nosotros es x, y si es x es 1. Entonces por eso es que se queda de esta forma. Entonces va a ser secante cuadrado de x. Así. Y aquí, entonces, ¿qué hacemos? Y aquí vamos a tener que derivar como logaritmo natural a e a la x. Ya hicimos uno parecido. Entonces, por, y aquí entonces vamos a indicar. A ver, va a ser e a la x, e a la x, derivado. Así. Sobre e a la x. También puede ocurrir o puede pasar eso que les dije, que yo no quiero cuando estoy, por ejemplo, haciendo esto y eso yo ya derivé y esto todavía no se derivó, estoy trabajando recién. Entonces voy a poner ahí para no violar ese paso o eso que siempre yo les estoy diciendo. Así. Y ahí entonces derivamos todas de una vez. ¿Sí? Y me va a quedar entonces secante cuadrado. A ver quién entra. Escuché un... Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que esto es secante cuadrado de x. Secante cuadrado. Secante cuadrado de x es igual a, y aquí fíjense, ¿cuánto es la derivada de e a la x? La derivada de e a la x es e a la x. Entonces, ¿qué me queda? Y entonces me va a quedar así. ¿Qué hago ahí? Y hacemos como hicimos con el ejercicio anterior. Vamos a simplificar con el de abajo. ¿Por qué? Porque tengo un producto. Entonces puedo simplificar sin problemas.
Ahí está. Entonces tenemos esto. Y finalmente, entonces mi expresión final va a ser así. Ya sacamos toda esta parte de aquí y me queda así. ¿Qué hago entonces ahora? Ahora necesito despejar mi i prima. Entonces vamos a mandar a la i multiplicando a toda esta expresión. Entonces i ponemos en un paréntesis y cerramos el paréntesis acá. ¿Qué hacemos? Y escribimos entonces nuestra función original que es de la i. ¿Cuánto era i? Y era algo de secante y demás. Acá, esto que tenemos aquí. Ahí está. Y traemos aquí. Ok, entonces esto es así. Esta y. Y ese es mi resultado final. Ese es mi resultado final. Mira, secante cuadrado por logaritmo, tan, 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 tan. Bueno, ok, entonces esto tienen todavía para practicar ustedes unos cuantos en el material que tienen ahí. Ahora sí, no sé si hay consultas, chicos. ¿Entendieron algo? Algo entendieron, ¿verdad? No es que están así tan perdidos, perdidos. O lo que tienen que manejar bien son las derivadas. Acá ya no hay para estar ojeando así y ver cuánto era cuál o cuánto. Inclusive son funciones básicas. Estas no son funciones complicadas. ¿No hay consultas? No, profe. Bueno, perfecto. Nos vamos aquí entonces a nuestra unidad 3. A ver, ¿qué dice nuestra unidad 3? Se le llama estudio de funciones y trazados de gráficos. A ver, esto no quiero ahí. Un ratito, un ratito. Esto ya dejamos de usar. Entonces ya sacamos de ahí. Y esto estoy usando ahora. Ahí está. Bueno, atiendan bien qué es lo que vamos a hacer ahora. Cuando yo hablo de estudios de funciones y trazados de gráficos es así. Cualquier gráfico, o sea, cualquier función tiene un gráfico, ¿sí? Nosotros no usamos función lineal para trazados de gráficos cuando estamos usando derivadas. ¿Por qué? Porque derivada empieza a ser, digamos, empieza a tener sentido a partir de x elevado al cuadrado, a partir de una parábola. Eso es ¿qué función tiene para nosotros aplicación en derivadas? ¿Por qué? Porque si es lineal, no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente, entonces es complicado. No vamos a poder trabajar porque trabajamos con curvas. Bueno, entonces una de las aplicaciones de derivadas es justamente este estudio de funciones. Aparte, tienen otras cosas que nosotros no vemos porque nuestro programa no contempla. Por ejemplo, hay chicos que la vez pasada ya me presentaron, por ejemplo, límites utilizando el hospital. El hospital para nosotros no tiene trascendencia para cuando estamos trabajando con variables económicas. Entonces, esa es una de las aplicaciones que no vamos a ver. Tampoco vamos a ver, por ejemplo, ecuaciones de la recta tangente y de la normal. ¿Por qué? Porque alguna vez se acordarán cuando estábamos en matemática 1 que hacíamos qué cosa. Teníamos que sacar esa ecuación que era de la recta, por ejemplo. Entonces se acordarán en funciones lineales en matemáticas, matemática 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Necesitábamos esa pendiente de esa recta. Y lo que nosotros encontramos ahora que es una curva, que puede ser una cuadrática, que es una parábola, una cúbica, que es una polinómica, y entonces podemos aproximarle a través de una recta tangente. Y esa tangente, si tengo yo el punto considerado en donde se encuentra la curva y la recta, entonces yo puedo determinar la ecuación de la recta. Esa era otra de las aplicaciones que tampoco está contemplada en nuestro programa. Y este que sí o sí, y de hecho es un capítulo especial. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a ver los procedimientos que vamos a usar para graficar las funciones y saber en dónde esa curva tiene un punto máximo, en dónde tiene un punto mínimo, cuándo o en dónde tiene un punto que le llamamos punto de inflexión y si es cóncavo o convexo. Eso es lo que nosotros queremos ver ahora. Más adelante, cuando vengamos otra vez en clases, ya vamos a ir con aplicaciones ya en temas de variables económicas. O le decimos aplicaciones de la derivada para ciencias empresariales, le decimos en el programa.
Entonces ahora necesitamos eso porque más adelante ya vamos a tener que usar aplicaciones. Bueno, entonces fíjense, esto van a leer después cuando pueda, me dice. Y es demasiado chistoso, es cuando estaba cargando. Me dice, sube la línea de mi vida con trazo igual a tus volcanes y luego baja como línea de corazón hasta mis dedos. O sea, fíjense lo que me dice acá. Esto no es nada erótico, no van a pensar esas cosas. Es súper, súper sentimental. Sube la línea de mi vida con trazo igual a tus volcanes. ¿Se dan cuenta a qué se refiere, verdad? Hagan su analogía y luego baja como línea de corazón hasta mis dedos. Acá no le dice que baje hasta tal punto, hasta mis dedos. Porque ¿qué hay en las terminaciones de los dedos? Y ahí es donde tenemos las emociones. Por eso es que me está diciendo esto. Por eso es que cuando ustedes leen un pensamiento, una cita, lo que sea, tienen que profundizar haciendo ese tipo de análisis y no solamente así, sobre la línea de mi vida, contraste igual a tus volcanes, ni la pepilla, la bella o lo que está diciendo acá. Nada que ver, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Funciones crecientes y decrecientes y su relación con la derivada. Esto va a ser así un enfoque teórico rápido. No hace falta ni que entiendan por qué, porque nosotros vamos a darle aplicaciones en nuestros problemas. Si entienden, perfecto. Si no, no importa porque nosotros le vamos a sacar el jugo con otro tipo de exprimidora. Bueno, me dice acá, sea una función, sea f una función cualquiera, continua en una ecuación igual a f de x. En este caso, fíjense, esta es nuestra función. Tiene uno, dos picos mayores y dos picos menores. Entonces, ¿qué está indicándome esto? Capaz sea una cuadrática. A partir de cuadrática, nosotros tenemos tantas ondulaciones como exponentes me está indicando esa función definida en un intervalo cualquiera. Intervalo cerrado significa cuando tenemos ese corchete. Este, no, sí, corchete. En ese corchete. AB significa que es continua. ¿Qué significa que sea continua? Que tiene límite. ¿Qué significa que tenga límite? Que la función no tiene ningún tipo de restricciones porque su naturaleza está liberada. ¿A qué me refiero eso? Una lineal no tiene problemas. Una racional sí tiene problemas porque su denominador no puede ser cero. Todas las funciones trigonométricas tienen restricciones. Logaritmo natural, logaritmo en base 10, exponencial, tiene problemas en la naturaleza de la función. En este caso me está diciendo que está definida en todo el intervalo AB. Significa que es continua. La siguiente es la representación gráfica de f en un intervalo AB. Entonces fíjense acá. Acá tengo mi intervalo A y B. Es como si fuera que esta ondulación está ocurriendo de infinito a infinito. Pero yo agarro y digo, bueno, quiero estudiar en el trazo o en el rango de A hasta B y veo qué ocurre con la función. De hecho, esto es una aplicación muy utilizada en la vida real porque tenemos muchos artefactos o muchos dispositivos electrónicos que nos permiten de alguna forma utilizar gráficos de su movimiento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ondulaciones, esas ondulaciones yo generalmente lo que hago es utilizar un trazo y ver si acá hay un patrón que me va a definir cómo va a ser después hacia el infinito positivo, hacia el infinito negativo. ¿Qué es lo que yo voy a tener que saber en este momento? Las funciones, cuando yo tengo que definir en qué punto se da este máximo. Fíjense acá, este es un x sub 3, me dice. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo miro desde a hasta x sub 3, la función es creciente. Por eso me hablaba de creciente y de decreciente. Esto sube. ¿Qué indica esta recta que tengo acá? Esta es la pendiente que tiene la recta y esta es la derivada que yo estoy considerando. Si la recta tiene una ubicación de esta forma que es ascendente, entonces yo estoy diciendo que tiene pendiente positiva. Y si es pendiente positiva, entonces en ese tramo, la función, en este caso que es la curva, también va a ser creciente. Si la recta está de esta forma, en forma horizontal, no tiene pendiente. Y ahí es en donde yo tengo entonces que considerar y estoy teniendo un punto que le llamamos punto crítico hasta que no sepamos si es máximo o mínimo. Después, este cae y al caer entonces va a tener una recta negativa, una recta con pendiente negativa y eso implica que la función es decreciente. Después crece, si yo pongo también la recta voy a encontrar de esa forma y este decrece. Fíjense que acá está la representación de la recta con pendiente negativa.
La pendiente de la recta es negativa, entonces en el tramo que yo considero de x sub 6 hasta b, entonces la curva de la función que estamos considerando también va a ser decreciente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser considerar, en este caso, este punto y este punto y este punto y este punto utilizando la primera y la segunda derivada. Por eso es que ya está la tercera inclusive. ¿Por qué? Porque para eso era que estudiamos derivadas sucesivas. ¿Se acuerdan de derivadas sucesivas? En este caso, cuando yo voy a analizar una función, siempre se hace la primera, la segunda y la tercera. La primera derivada me va a dar los puntos críticos. ¿Qué significa punto crítico? El punto en donde tengo un máximo o un mínimo, pero que yo todavía no sé quién es máximo y quién es mínimo. Después, en la segunda derivada, ya vamos a saber quién es máximo y quién es mínimo. Y si la función tiene una tercera derivada y es distinto a cero, entonces nos indica que hay un punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? El punto de inflexión es aquel punto en donde no es ni máximo ni mínimo. Fíjense, por ejemplo, en este tramo, de x sub 3 hasta x sub 5. ¿Qué pasa acá? Fíjense, esto baja, este es un mínimo y este es un máximo. El punto de inflexión es aquel punto que se concentra o se ubica justito en el medio sobre el trazo o sobre la curva en donde no es ni máximo ni mínimo. Inclusive algunos le dicen que es el punto en donde cambia de máximo a mínimo. Entonces, en esta partecita está el punto de inflexión, que también nosotros vamos a poder sacar sin problemas. Acá fíjense, este es creciente, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi punto de inflexión? Era mínimo, se está convirtiendo en máximo. ¿Dónde está mi punto de inflexión? Está aquí, en esta parte, en la mitad misma de la curva. Y aquí también, fíjense, aquí yo tengo el punto máximo, acá está el punto mínimo y mi punto de inflexión está aquí. Entonces, ¿qué vamos a poder sacar? Si yo tengo entonces la función, voy a poder sacar los puntos en donde puede ser máximo o mínimo. Con la segunda derivada vamos a saber si es máximo o mínimo. Con la tercera derivada vamos a saber si tiene punto de inflexión. Y también voy a poder decir que es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba. Eso también que le llamamos convexidad. Bueno, entonces eso es para que tengan en cuenta. Aquí les explica cada uno. Es creciente en tal intervalo, es decreciente en tal intervalo que van a mirar después en el grafiquito. Y más acá. Este es el valor máximo y valor mínimo. Este es mi máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Cómo hacemos? Y ahí les explica también cómo hacer. Nótese que f es un máximo relativo y f un máximo valor que toma la función en el intervalo que está siendo definida. Entonces me dice, es un máximo relativo f sub 3, que es el valor máximo. F sub 3, fíjense acá, es f x sub 3 y este es el máximo valor que va a tomar. Fíjense, por ejemplo, acá algo que yo tengo varios picos, en este caso son dos picos más altos, por decirlo. Entre el primero y el segundo, gana el segundo en cuanto a valor máximo. ¿Por qué? Porque así como les dije en la aplicación que nosotros vamos a tener que utilizar, vamos a tener que hallar, por ejemplo, costo total marginal o, por ejemplo, un ingreso total marginal o, por ejemplo, una venta más alta o en donde o cuánto yo tendría que vender para que, por ejemplo, maximice el beneficio. Entonces, estas cosas es lo que nosotros vamos a sacar después cuando tengamos que hacer por aplicación para cuestiones de variables empresariales que les dije. Aquí está el criterio de la primera derivada. Aquí les está explicando el tema de los puntos críticos. Y ahí tienen muchos ejemplos que si quieren mirar, miren. Y si quieren entender, entiendan. Si no, no hay problema. Concavidad y puntos de inflexión. Aquí está. Fíjense. Este es mi punto de inflexión en este tramo o en este trazo. Fíjense en la B. Este es en donde cambia de máximo a mínimo o cambia de mínimo a máximo. Depende de hacia dónde yo me esté ubicando y posicionándome y también recorriendo la curva. ¿Qué tengo acá? Esta parte desde el punto de inflexión hasta capaz del otro lado, si estos eran simétricos y se replicaba de la misma forma, entonces generalmente la concavidad y la convexidad se da entre los puntos que son, en este caso, puntos de inflexión, que ya les expliqué qué significa. Entonces, en este caso, desde este punto hasta el otro punto va a ser cóncava hacia abajo. Y desde el punto de inflexión hasta el siguiente, entonces este va a ser cóncava hacia abajo.
Nosotros decimos cuando tenemos de esta forma hacia abajo, decimos convexo. Y cuando se abre hacia arriba, decimos que es cóncavo. Para no tener ese problema de quién es cóncavo y quién es convexo, entonces yo directamente le digo cóncava hacia abajo y hacia arriba, en este caso, cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque tengo hacia arriba mi función definida así. Y este es desde aquí hasta acá es cóncava hacia abajo. Ahí está. Bueno, a ver qué más. Bueno, y esto van a leer después. Punto de inflexión, ya les dije, es el punto donde cambia de máximo a mínimo. Ahí están los ejemplos para que puedan fijarse después. Y criterio de la segunda derivada, que es para determinar si es un máximo o un mínimo relativo. Acá también hay algo muy importante que tiene que llamar la atención. Cuando me habla de relativo, significa que la función está libre, no tiene otra curva que le esté, digamos, intersectando o que esté combinado con esa función. ¿Por qué? Porque también existen lo que le llamamos valores restrictivos o le decimos también condicionales. Valor máximo condicional, por ejemplo, le decimos cuando intervienen dos o tres curvas a la vez y tenemos que especificar o extraer algo que nos convenga para nuestros ejercicios. En este caso, nosotros solo vamos a trabajar con máximos y mínimos relativos. Y ustedes ya se salvan también porque ya no tienen matemáticas 3 que son para funciones de varias variables, que sí damos en ingeniería. Bueno, estos son los pasos que tengo que seguir para determinar todo eso que les dije, los puntos críticos, dónde es máximo, dónde es mínimo, dónde está el punto de inflexión, si es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Esto es lo que tenemos que tener como si fuera un formulario para poder hacer. O de lo contrario, así como les voy a explicar, que en un momento dado ni ya vamos a necesitar porque al practicar mucho ya no tenemos ese tipo de problemas. Entonces, vamos a mirar ahora qué nos dice. Derivamos hasta la tercera. ¿Para qué? Si la tercera derivada es distinta de cero, entonces existe punto de inflexión. ¿Cuándo no hay punto de inflexión? Cuando tengo una función cuadrática. ¿Por qué? Porque la cuadrática o se abre hacia arriba o se abre solamente hacia abajo. Y va a tener solamente un punto y va a ser un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, vamos a mirar acá en nuestros ejemplos. Fíjense, en este caso, en el número 6, si nosotros derivamos hasta la tercera derivada, ya vamos a encontrar que va a ser cero. Entonces, ese cero en la tercera derivada me indica que no tiene punto de inflexión. ¿Por qué? Porque tiene un solo pico, por decirlo de esa forma. Vale, y esto es lo que vamos a hacer acá. Este corrioche. Voy a tener que poner bien después. ¿Por qué? Porque son dos ejercicios en uno. Bueno, vamos a mirar entonces y les voy a mostrar también cómo graficar en línea para no hacer la gráfica a mano. Gracias a Dios, porque no me imagino cómo iban a hacer sus gráficos en curvas onduladas en un papel. Bueno, lo primero que vamos a estudiar entonces es este x al cubo menos 3x. Entonces voy a hacer en el mismo material. ¿Por qué? Porque entonces le subo solamente uno. Después como preguntan otra vez, profe, ¿dónde están otras cosas ahí? No sé si no saben buscar o quieren nomás así rápido porque alguien les tiene que estar ahí cuidando. A ver, unidad 3, entonces le llamamos estudios de gráficos o estudios de funciones y trazados de gráficas o de gráficos. Así. Bueno, entonces nuestro primer ejemplo, después voy a habilitar bien esto para que se pueda ver completo, solamente para copiar. Me dice x al cubo. También tienen que saber que, por ejemplo, pueden tener 2 puntos, pueden tener 3 puntos, pueden tener muchos puntos, por decirlo. A medida que avanza o nuestra potencia es más alta, entonces tiene más puntos. Y pueden tener en una misma gráfica un punto máximo, un punto mínimo y así. Bueno, entonces esto es lo que vamos a estudiar. X al cubo menos 3x. Perfecto. Yo puedo hacer dos cosas. Por un lado, ya tener todo lista, todas listas mis derivadas. La primera, la segunda hasta la tercera. O si no, vamos haciendo por pasos. Yo quiero hacer por pasos. Entonces voy a decir, primer paso, o paso uno, o lo que sea. Paso uno. Entonces le voy a llamar hallar o determinar puntos críticos. Hallar
puntos críticos. ¿Qué significa puntos críticos? Puntos críticos significa que me va a dar el punto y entonces significa que en esos puntos puede ser máximo, mínimo y no sabemos todavía. Entonces le vamos a llamar hallar puntos críticos. ¿Qué hacemos para el punto crítico? Inclusive puedo poner ya acá también punto y coma. Lo que tengo que hacer es de hacer la primera derivada, voy a poner así para que ya tengan ahí con ustedes, hacer la primera derivada y después cuando tenga mi primera derivada igualar a cero. Eso es lo que voy a hacer para hallar mi punto crítico. Entonces vamos a derivar ahora nuestra función original. Entonces va a ser y' es igual a. ¿Cuánto va a ser ahí? Y va a ser 3x y disminuye en 1. Entonces voy a tener ¿cuánto? 3x al cuadrado. Menos ¿cuánto? Menos 3. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Me dice que para hallar el punto crítico tengo que igualar a cero la primera derivada. Entonces yo acabo de obtener mi primera derivada. ¿Qué hacemos? Y vamos a igualar a cero. ¿Qué hacemos cuando igualamos a cero? Y necesitamos determinar el valor de la x. ¿Para qué? Porque ese va a ser mi abscisa para el punto que puede ser máximo o mínimo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? 3x cuadrado menos 3, me dice. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, inclusive hacer más, más simple y entonces yo puedo decir, por ejemplo, que voy a dividir, por ejemplo, entre 3. Si divido entre 3, entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a tener más simple. ¿Por qué? Porque si hago ahí, voy a tener que simplificar más lo sí o sí después. Entonces voy a decir, dividido 3. ¿Qué tengo si divido entre 3 esto? Y voy a tener x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, fíjense. ¿Para qué hago esto? Para que después no esté haciendo esto de... Y ahí tengo. ¿Y qué hago? Y voy a necesitar el valor de la x. En este caso me dice x al cuadrado. Significa eso que voy a tener dos valores. ¿Por qué? Porque si tengo en este caso como si fuera una ecuación y tengo una cuadrática, entonces va a tener dos raíces, le decimos, o dos soluciones posibles. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Puedo hacer mi despeje así paso por paso. Entonces va a ser ¿cuánto? Voy a decir x al cuadrado es igual a 1, voy a decir. Yo necesito solo x, yo no quiero x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer esto. Voy a decir x es igual a, y como le voy a aplicar raíz, entonces va a ser ¿cuánto? Y va a ser más menos raíz de 1. Le voy a poner esta raíz para que se acuerden que fue lo que hicimos, para que después no desaparezca el cuadrado y pero aparece ahí más menos 1. Entonces, ahí está ese paso. ¿Qué tengo entonces? Tengo entonces que x tiene dos valores posibles. ¿Y es cuánto? Y es más menos 1. Más menos 1. ¿Qué significa esto? Que tengo entonces dos valores para la x. Y si tengo dos valores para la x, entonces también voy a tener que hallar dos valores para la ordenada, para la x, o sea, para la y. Entonces voy a decir acá, x es igual a 1 y también tengo que x es igual a menos 1. Esto es lo que tengo. Ahora, yo ya tengo el punto, pero su abscisa. Y ahora necesito tener su ordenada. Entonces, ¿qué voy a decir? Y voy a decir entonces, el primer punto posible crítico, entonces va a ser ¿qué cosa? Va a ser P sub 1 y ahí entonces le pongo que es 1 y ahora voy a buscar para su par ordenado. Y el otro punto entonces va a pasar o va a ocurrir que con ella. Yo voy a tener así, P sub 2 P sub 2 y entonces va a ser menos 1. Y ahora le vamos a buscar para su pareja. Así dejamos por el momento. ¿Dónde o cómo obtengo su ordenada? La ordenada obtengo reemplazando en la función original los valores de la x por separado. O sea, ¿qué significa esto? Que voy a traer esto aquí y entonces voy a hacer el cálculo para cuando x es igual a 1, inclusive le voy a poner así para que después se acuerden, para x es igual a 1. Entonces voy a poner ahí mi función y aquí reemplazamos entonces. Voy a poner es igual a. Y voy a tener que usar entonces, en este caso, la x, pero reemplazando con el valor que en este caso me dice que es 1. Entonces, ¿esto va a ser cuánto? Y va a ser 1 al cubo menos 3 elevado a la prima, o sea, 3 por 1. ¿Cuánto tengo acá? Tengo entonces 1 menos 3. ¿Cuánto es 1 menos 3? Menos 2. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de obtener? Y acabo de obtener la pareja para 1. ¿Por qué? Porque se acuerdan que aquí yo tenía que tener un par.
Y ahí está, menos 2. Ahora, ¿qué hago? Y ahora hago lo mismo, pero para x igual a menos 1. Y reemplazamos en la función original. No vayan a reemplazar en su primera o segunda derivada. Nunca, nunca. En la función original. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Voy a replicar esto mismo y reemplazamos el valor de la x con menos 1. Así. Entonces, aquí va a ser menos 1 y aquí va a ser menos 1. ¿Qué tengo acá? Y este va a ser menos 1 y este va a ser ¿cuánto? Menos por menos más 3. Entonces, ¿cuánto me da aquí? 3 menos 1, 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces el otro par para este va a ser 2. Y aquí tengo estos dos, entonces son mis puntos críticos. ¿Qué significa esto? Que en 1 menos 2 o en menos 1, 2 voy a tener máximo o mínimo. Bueno, ¿entendieron esto, chiques? ¿Sí? No, no sé. Sí, Sí, profe. profe. Profe, Bueno, para el segundo yo no es menos uno ya. sí, menos 1. ¿Por qué? Ah, sí, cierto. ¿Sí? Sí, Acá está menos 1, menos 1. Sí, menos señor. uno. Está bien, gracias. Dale, señor. Ahora, ya tenemos entonces 1 menos 2 menos 1. Ahora necesito saber quién es máximo y quién es mínimo. Entonces ahí nos vamos a nuestro segundo paso. Este era paso 1. Entonces le voy a llamar paso 2. Paso 2. Después más adelante, cuando ya tienen práctica, ya no hace falta hacer esto. Yo les sugeriría que usen siempre y hagan ordenadamente, porque a veces ella puede poner la dura y sin problema. Entonces, en este caso es determinar puntos máximo y mínimo. Así. Y hay un micrófono abierto y voy a tener que hacer la segunda derivada. La segunda derivada, mínimo. 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 La segunda derivada necesito ahora. Y van a mirar lo que voy a hacer. Segunda derivada. Tienen que atender bien que su segunda derivada proceda de la primera derivada. Y en la rápida deriva ya es la función original. Entonces, yo ya tenía acá mi primera derivada. Fíjense, me dice 3x cuadrado menos 3. Ahora voy a hacer la segunda derivada, que es como una derivada sucesiva. Entonces, ¿cuánto voy a tener? Yo voy a tener 3 por 2, 6, disminuyen 1, entonces me va a quedar 6. 6x. Y llevo acá 6x. Ahí está. Ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar en esta x que tengo el valor de las dos x que obtuve al principio. Entonces voy a hacer así. Fíjense bien. Después les voy a explicar otra vez sin problema. Voy a reemplazar aquí entonces la primera x. ¿Cuánto era nuestra primera x? Y valía 1. Entonces es igual a 6 por 1, 6. ¿Qué es 6 con su signo? 6 es positivo. Entonces, si es positivo, yo voy a decir esto. Voy a decir que, a ver, así. Si es positivo, entonces, ¿qué ocurre? Y ahí me voy a ir a mirar otra vez mis pasos que me decía acá. Fíjense. Ah, no, tengo aquí en este, en este. Fíjense, me dice, ya hicimos el primero, calculamos los puntos críticos, ya está. Y fíjense lo que me dice acá. Reemplazamos los valores originales como resultado. Bueno, ese es para el ordenado. Después acá, fíjense, me dice, si x sub 1 y x sub 2, x sub 1 para nosotros es 1 y x sub 2 es menos 1. Son valores extremos, esos puntos críticos le decimos valores extremos. Entonces, ¿qué va a pasar? Reemplazo ese punto en la segunda derivada y miro qué signo tiene el resultado. Y acá me dice que si me sale positivo, entonces estamos hablando de un mínimo relativo. Y si encontramos que es negativo, entonces decimos que es un máximo relativo. Entonces, eso es lo que acabamos de obtener. Yo obtuve ahora que 6 es positivo. Y si 6 es positivo, entonces ese valor que nosotros usamos, que era para x igual a 1, entonces va a ser mínimo relativo. Entonces aquí entonces me voy y hacemos esto. A ver, tengo aquí entonces esto. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a decir?
Entonces digo, existe, este significa existe, fíjense, está E al revés. De hecho, venlo ahí que les dice existe. ¿Existe qué cosa entonces para ese punto? Existe y le vamos a decir de esta forma. Existe punto mínimo. ¿En dónde existe punto mínimo? En ese primer par de valores que tengo. ¿Por qué? Porque fíjense que yo utilicé este 1 en mi reemplazo. Entonces significa que este punto es lo que estoy analizando. Entonces, ¿qué significa esto? Que este es lo que es el punto mínimo, que está en 1 y menos 2. Entonces voy a decir, existe punto mínimo en la coordenada de ese, que es 1 y menos 2. 1 menos 2. Ahí tengo entonces, ya sé entonces quién es mínimo en este caso. Ahora, hacemos lo mismo con el segundo. ¿Qué valor es el otro valor de la x? Y es menos 1. Entonces va a ser 6 por menos 1. ¿Es igual a cuánto? Y esto es igual a menos 6. ¿Cómo es menos 6? Es menor a 0. ¿Qué significa que sea menor a 0? Entonces me está indicando que existe un punto máximo. Si miramos otra vez aquí, fíjense, esto es lo que tienen que saber ustedes. Que si es negativo, fíjense, menor a 0 significa que es negativo. Existe un máximo relativo, me dice. Entonces aquí vamos a tener que decir lo mismo. Por lo tanto, existe un punto máximo en donde existe un punto máximo, acá le voy a poner máximo, en menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Ahí está. Entonces ya sabemos quién es quién, ya sabemos quién es máximo y quién es mínimo. Entonces este es el paso para determinar puntos máximos y puntos mínimos. ¿Qué hago? Hago mi segunda derivada. Al tener esa derivada, entonces, ¿qué ocurre? Voy a tener que reemplazar los valores extremos. ¿Qué son los valores extremos? Lo que me dio x. No es el par, sino solamente el valor de la x. Si, por ejemplo, están trabajando con una parábola, esto no va a ocurrir. Directamente acá les va a dar un número y no van a poder reemplazar el valor de la x. ¿Por qué? Porque una cuadrática se deriva una vez y ya desaparece su x. Ya van a tener un... Por ahí, si no hacemos hoy la parábola, entonces les va a ocurrir esto y les va a asustar. Bueno, ya está. Ahora, paso 3. Para paso 3 es determinar punto de inflexión. Punto de inflexión. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, algo también muy importante. Para no joder con la concavidad hacia abajo, hacia arriba, yo ya puedo aquí solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque fíjense en nuestra... A ver acá. Vamos a buscar una gráfica. Este ya puede ser. Fíjense que si yo tengo un punto máximo, ¿qué va a ocurrir? Y va a ser cóncava hacia abajo. ¿Qué ocurre si yo tengo un punto mínimo? Y va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, punto máximo, cóncava hacia abajo. Punto mínimo, cóncava hacia arriba. Este de la concavidad se hace también análisis de los trazos, o sea, de dónde a dónde. Por ejemplo, en este caso yo tendría que haber hecho desde x sub 1 hasta x sub 3 y ver qué ocurre ahí. Para no joder con eso, entonces yo puedo ya, en este caso, decir que cuando es punto máximo es cóncava hacia abajo. Y si es, por ejemplo, punto mínimo, es cóncava hacia arriba. Otra cosa también que aquí es importante y que a veces es conveniente es que si me da positivo, yo digo punto mínimo. Pero ¿qué es lo que me dice la lógica o qué es lo que me dice el cerebro? El cerebro me dice que si es mayor, entonces que va a ser máximo. Pero es al revés. Si es mayor, es mínimo. Si es menor, es máximo. Si por ahí se acuerdan de eso, entonces les va a ayudar también para no estar mirando todo el tiempo eh, sus formularios. Entonces aquí ya vamos a hacer eso que les dije. Ya vamos a concluir también que es cóncava o hacia arriba o hacia abajo. Entonces le vamos a poner una flechita así y decimos entonces que es cóncava. Cóncava, en este caso es mínimo, entonces cóncava hacia arriba. Hacia arriba. Y el otro, entonces, ¿qué va a ocurrir con ella? Y vamos a ponerle también su flechita y vamos a decir que es cóncava, cóncava, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí terminamos con la concavidad y convexidad y puntos máximos y mínimos. Ahora necesitamos nuestro punto de inflexión. ¿Qué vamos a hacer para nuestro punto de inflexión? Y aquí es fácil. ¿Por qué? Porque
vamos a tener la segunda derivada y esto vamos a igualar a 0. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Para tener mi ordenada o mi coordenada en este caso porque son 2 puntos, para ver en dónde ocurre eso. Yo ya tengo mi segunda derivada acá. Entonces hacemos directamente ahí. Así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo digo que la segunda derivada voy a igualar a 0. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces yo voy a decir que 6x es igual a 0. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque este está acá y este está acá. Entonces, ¿cuánto me da x? X es igual a, y es 0 dividido 6, me va a dar 0. Entonces, ese es la abscisa para el punto de inflexión. Ahora, ¿qué hago? Voy a poner ahí este punto de inflexión preparando para encontrarle su parejita. Entonces voy a decir acá, punto de inflexión. Punto de inflexión. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser entonces 0 y ahora le busco para su pareja. ¿Dónde está la pareja? La pareja está en la función original. Acuérdense siempre eso. Siempre que yo necesite la variable y, entonces tiene que ser en la función original. No se reemplaza en otra parte que no sea acá. A ver, un ratito, ¿alguien está entrando? Ahí está. Bueno, entonces reemplazamos aquí. Es igual a, vamos a usar este mismo y reemplazamos entonces con 0. Así. Entonces ahí, esto va a ser 0 elevado al cubo y acá va a ser 0. Así. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 0. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión? El punto de inflexión entonces está en 0 y 0. Y ahí terminamos nuestra parte de análisis. Entonces, la vamos a poner así porque esta es una respuesta. Y ahora vamos a ir a hacer nuestra gráfica. Si están en la compu, entonces van a hacer conmigo en una... Este me interesa también mucho porque es resultado. Si están en la compu, vamos a utilizar un paquete en línea para hacer el gráfico. Y ustedes también en el día del examen pueden usar el mismo. O para hacer trabajos prácticos, entonces también pueden usar el mismo paquete. Paquete en línea. Bueno, esto le voy a poner así porque es respuesta. Y vamos a poner también a los puntos críticos que ya les puse lo acá. Bueno, entonces vamos a acordarnos de nuestra función original, que es cuánto. Ahí está. Aquí está. X al cubo menos 3x. Bueno, nos vamos entonces aquí y van a buscar esto en línea. Se llama fuplot.com. Si están en la máquina, entonces en la máquina. ¿Qué hacemos? Vamos a cargar nuestra función acá. Vamos a cargar ahí. ¿Cuánto era nuestra función? Me olvidé ya otra vez. X al cubo. Entonces va a ser así. Fíjense cómo se carga. X y van a buscar este. Es el sombrerito ese. En sus máquinas, no sé en dónde tienen ustedes. Yo tengo en donde está el corchete y la llave. Busquen ese sombrerito. Y me decía, X al cubo menos 3x. X al cubo menos 3x era mi función original. A mirar otra vez. X al cubo menos 3x. X al cubo menos 3x. Ahí le ponen enter o automáticamente fíjense que ya está generado. Entonces aquí lo que yo voy a confirmar si es cierto lo que encontré en mi punto. Que nosotros dijimos en el punto, en este caso, ya cuando sabíamos máximo y mínimo. Me dice que el punto mínimo está en 1 menos 2. Entonces tengo en 1 menos 2, me dice 1 menos 2. Fíjense, 1 menos 2. ¿Qué es esto? Es un punto mínimo. ¿Cómo es en esta parte? Es cóncava hacia arriba. ¿Qué más tengo? Tengo también en dónde está el punto máximo. El punto máximo está en menos 1 y 2. Entonces, ¿dónde está eso? Menos 1 y 2. Y fíjense, acá está mi punto máximo. ¿Dónde está mi punto de inflexión? Mi punto de inflexión está en 0, 0, me dice. ¿Dónde tengo entonces? Y fíjense, acá está. Este es mi punto de inflexión. Y fíjense, de mayor o de punto máximo que venía, aquí se hizo punto medio y después baja y después sube otra vez. Entonces,
Esto es lo que nosotros estábamos analizando y con esto entonces yo compruebo que está correcto esto. A ver si me da para copiar. En todo caso, hacemos esto. eh, Print pantalla. Y me voy acá y hago eso. Entonces ya no tengo que joder haciendo en un cuadriculado y esas cuestiones que es un drama. Entonces recorto y dejamos esto aquí como evidencia de nuestra gráfica. Ya les dije, en el examen sale esto, entonces les conviene o tendrían que hacer sí o sí de esta forma. Y le va a ser mucho más útil que hacer a mano. Porque la mano es re complicada para que me dé así una gráfica exacta, por decir. Ahí está. Esta gráfica es vacía si ustedes quieren ponerle su ecuación y quieren poner dónde es máximo y mínimo. Entonces, si por ahí están haciendo a mano, pueden hacerle eso. Yo también puedo hacerle, puedo ponerla acá, acá, pero ya sabemos o ya verificamos en dónde o cómo se da esto. Bueno, consultas, chiques. ¿Entendió esto? Ah, ¿le hicieron y le salió? Bueno, y ahí estamos. ¿Se entendió, Sí, profe? profe, se entiende. Sí, profe. ¿Hicieron el gráfico? Yo sí hice, profe. ¿Y te salió? Sí. ¿Y estás feliz? Era tipo así, mire, qué fácil era, había sido, tipo. Porque hacíamos a mano. Y si estábamos en clases tradicionales, íbamos a hacer a mano y le iba a estar retando porque yo quiero gráficos lindos. Es muy complicado. Es complicado cuando los puntos no son puntos enteros. Ahí es donde nos complican. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otro entonces. Este mismo paso, entonces, parece así mucho, pero como estábamos haciendo paso por paso, es que también se hizo muy largo, por decir. Pero después van a ver que es muy fácil. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente. A ver, a ver. Ahí está. Y vamos a mirar qué nos dice el ejercicio. Aquí. Me dice x al cuadrado y es igual a x al cuadrado, x menos 1. Vale, nos vamos entonces aquí y hacemos. Me dice, a ver, vamos a subir un poco más. Y número 2. Y es igual a x al cuadrado, x al cuadrado, x menos 1. Así está. Bueno, si está así, no me vayan a hacer por producto más. ¿Por qué? Porque les voy a pegar. Entonces, hacen su distributiva y eso van a usar. A veces quieren hacer por producto porque demasiado, pues ya saben derivar. A esa ya por lo mismo. X al cubo menos, ¿cuánto? X cuadrado por X al cubo, X cuadrado por una, X al cuadrado. Ahí está, X al cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a hacer otra vez nuestros pasitos. Paso uno. Entonces, ¿qué era que decíamos? Para hallar punto o hallar puntos críticos. Puntos críticos o valores extremos, también le decimos. ¿Qué dice? Entonces quiere que derivemos una vez e igualemos a cero. Entonces le vamos a indicar siempre ahí. ¿Por qué? Porque ese es como el paso que tengo que seguir. Entonces me dice derivar e igualar a cero después. Entonces vamos a derivar. Y prima es igual a, ¿cuánto? Y ahí va a ser entonces 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, menos 2x. Eso es lo que tengo. Y ahí entonces igualamos a cero. Esto igualamos a cero. Y vemos que va a ocurrir. Es igual a cero. Bueno, en este caso tengo 3x menos 2x. No voy a poder, por ejemplo, sacar ese 3 y ese 2 de ahí. Entonces lo que voy a hacer es sacar factor común abajo. ¿Sí? Sacamos factor común porque no podemos simplificar así como hicimos con la anterior y entonces va a ser 3 menos 2x. Menos 2 nada más. 3x menos 2.
es x menos 2 es igual a 0. Entonces acá tengo dos valores posibles. Fíjense, por un lado, tengo que x es igual a 0. A veces nos olvidamos de eso y le hacemos caso solo al otro. X igual a 0. ¿Y cuánto va a ser el otro? Si se dan cuenta, este también tengo que igualar a 0. O sea, voy a tener ¿cuánto entonces? 3x menos 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo ahí? Si se dan cuenta, voy a tener ¿cuánto? Voy a hacer mi despeje acá al lado nomás. Entonces voy a decir que x es igual a ¿cuánto? Que es igual a 2 sobre 3. Así. ¿Ven? Este 2 pasa positivo y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, estos dos sí son mis valores extremos para la abscisa. Este, no, y voy a poner en negrita porque este y el otro. Tengo dos puntos. ¿Qué hacemos ahora? Entonces vamos a poner nuestro punto. Vamos a preparar el punto 1 y el punto 2. Entonces va a ser así. Punto 1, o le pueden llamar P y Q, como quieran. Punto 1, entonces no le pongan igual, porque si es punto, entonces tiene que ir directo a igual, porque si me ponen ahí igual, va a ser un vector, y esto no es un vector, es una recta. 0 y el siguiente entonces va a ser 3 sobre 2. 3 sobre 2, punto 2. Y esto voy a poner así en un paréntesis porque voy a tener una fracción para que quede bonito. Así. Entonces va a ser 2 sobre 3. Ahí. Y ahí entonces le vamos a esperar para hacer nuestra i. ¿Cómo obtengo i? Y en la función original. Reemplazamos estos dos valores. ¿Cuál es nuestra función original? Es esta. Si tienen calculadora, por favor ayúdenme para que podamos hacer rápido esto. No estoy sin calculadora. Entonces, ¿para quién? Para 0. Si es 0, entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser acá 0 y aquí va a ser 0. Pueden poner también así como les puse al principio y que le voy a poner también para que no se olviden. Es igual a 0. Entonces voy a decir aquí, voy a decir para x es igual a 0. Así. Entonces ya tengo el primer punto. Va a ser 0. Si hice para 0, entonces el otro punto está en 0. Así. Ahora, el 2 tercios para x es igual a 2 sobre 3. Entonces reemplazamos también en la función original. En verdad, este no era cuando hice mi proceso, este es lo que voy a usar. Un ratito. Este. Este y llevamos acá. Ese es lo que reemplazamos cuando ya hicimos nuestra distributiva. Bueno, entonces este mismo para 2 tercios. Entonces aquí va a ser 2 sobre 3. Y el otro también va a ser 2 sobre 3. Voy a poner paréntesis grande porque no me gusta así. Acá, 2 sobre 3. Así. Y acá también. Voy a sacar este, no me gusta. No me gusta. Y acá corchete, paréntesis. Ahí está. Bueno, calcúlenme por favor rápidamente esto. ¿Cuánto les da en fracción? 2 por 2, 4 por 2, 8 sobre 9 menos 4 sobre 9 es igual a 4 sobre 9. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ah, no, acá es 27. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 2, 4, 3 por 3, 9. Acá es 27. 8 menos 3 por 4, 12. Igual a menos 4 sobre 27. Así les dio. Chicos, por favor.
Sí, profe. Bueno, Menos. 4 sobre 27. Sí, profe, así. Perfecto. Gracias. Llevamos acá. Entonces, ahí tenemos nuestros dos puntos críticos. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora necesitamos nuestro segundo paso. Paso 2. Paso 2, que es hallar puntos máximo y mínimo. Así, ¿qué hacemos? La segunda derivada necesitamos para y después llevar con los puntos que acabamos de obtener. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra segunda derivada. Segunda derivada. Y doble es igual. Y miramos nuestra primera derivada, porque de ahí tenemos que continuar. Nuestra primera derivada es esto. Fíjense. Entonces voy a tener ¿cuánto? 3 6 6 por 3 3 por 2 6x menos 2. 6x menos 2. Aquí, 6x menos 2. ¿Qué hacemos ahí? Y ahí abrimos para los dos valores. Entonces hago esto, así, y entonces va a ser 6 por, para el primer punto que es 0, menos 2. Entonces tengo es igual a menos 2. Ahora el siguiente. Voy a tener 6 por, y el punto del otro era 2 tercios. 2 tercios, 2 tercios. Para acá. Ahí, 2 sobre 3. 2 sobre 3 es igual, menos 2. Es igual. Que este no salió, un ratito. Ahí está. Bueno, ¿cuánto tengo ahí? A ver, fíjense. 6 dividido con 3 me da 2. 2 por 2, 4. 4 menos 2, 2. Ahí tengo. Bueno, entonces, a ver, fíjense acá. El primero me dice menos 2. Entonces es menor, menor a 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces decimos que existe punto máximo. Existe punto máximo. Punto máximo. ¿En dónde? En 0 y 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro primer punto era 0, 0. ¿Qué implica también eso? Que entonces va a ser cóncava hacia, y si es máximo, es hacia abajo. Ahora hacemos el siguiente. ¿Qué ocurrió acá? Me dio mayor a 0. Mayor a 0. ¿Qué significa eso? Que existe entonces un punto mínimo. Existe punto mínimo. Acá está, punto mínimo. ¿En dónde? Y en en esas dos fracciones. Voy a sacar este y traigo la fracción porque es más rápido. Voy a llevar esto allí, aquí, ahí, arriba. Ahí está. Y entonces, ¿qué decimos ahí? Decimos entonces que es cóncava hacia arriba. Sacamos su negrita y se queda ahí. Ahí está. Bueno, entonces, de hecho, este sí necesita lo que esté en amarillo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra respuesta. 0, 0, en amarillo, así. Y el otro también, desde aquí hasta aquí. Bueno, existe acá escribir los dos, por eso me das. No importa. Ahí está. Entonces, existe punto mínimo en ese punto. Ya está. Ahora hacemos nuestro punto de inflexión. Punto de inflexión. Ahí está. Bueno, vamos, paso 3.
Último. Paso 3. Hallar punto de inflexión. ¿Qué hacemos en el punto de inflexión? Segunda derivada igualamos a 0. Segunda derivada igualamos a 0. Así. Vale, entonces miramos nuestra segunda derivada que tenemos ahí a la vista porque es esto. Segunda derivada es esto. ¿Para qué yo tenía que haber hecho la tercera derivada? Solamente para indicarnos si teníamos punto de inflexión. No es el punto que, si yo derivaba esto, fíjense, si yo derivo la tercera me va a dar 6. Ese 6 es distinto a 0. Y si es distinto a 0, significa que existe punto de inflexión. No es que ese 6 que me daba era el punto. El punto se hace de esta forma, sacando o despejando el valor de la x. Entonces, ¿cuánto vale x acá? Fíjense, x es igual a, y voy a tener 2 sobre 6, o sea, va a ser un tercio. Sí, un tercio. ¿Y qué hago de esto? Llevamos en el punto que vamos a preparar para el punto de inflexión. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces que es igual a un tercio. Voy a poner así para que quede bien. 1/3. Y le buscamos su pareja. ¿Dónde va a ser su pareja? En la función original. Acuérdense siempre de eso. ¿Dónde tengo mi función original? Está aquí. Entonces reemplazamos ahí ese valor. Aquí hago en un cálculo auxiliar rápido. Entonces, y es igual a, y ahí entonces reemplazamos. Voy a tener así. Acá fracción, un tercio, elevado al cubo. Menos lo mismo, un tercio, elevado a la 2. Es igual a 1 sobre 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, menos 1 sobre 3 por 3, 9, es igual. ¿Cuánto me da? Me va a dar 27. 27 dividido 27, 1, 1 por 1, 1 menos 27 dividido 3, 3, 3 por 9, 27. Entonces voy a tener que es igual a menos 2 sobre 27. Menos 2 sobre 27. Esto no vamos a poder ver en la gráfica porque en la gráfica nos va a dar en decimales. Ustedes pueden convertir también a decimal para ver si corresponde a ese valor o a ese número. Entonces llevamos esto aquí, así. Y este es nuestro punto de inflexión. Imagínense si esto íbamos a hacer a mano, por ejemplo. El 2,27 es prácticamente cero. Y va a ser muy, muy chiquitito y tendrían que reducir, o sea, tendrían que ampliar su escala. Ahí está. Entonces, ese es mi punto de inflexión. Ahí están nuestros puntos máximo y mínimo. Y ya tenemos todo. Ahora lo que necesitamos entonces es graficar x al cubo menos x al cuadrado. Vamos a llevar en nuestra plantilla. Aquí. Entonces me dice x al cubo menos x al cuadrado. Así. X. Entonces, fíjense, ¿cuánto era nuestro? Miren acá, acá está el 0, 0. ¿Qué era el 0, 0? Era el punto máximo. ¿Dónde está el mínimo? Y el mínimo está aquí. ¿Qué nos decía acá? Mira un poco nuestros resultados, a ver si coinciden. Para eso estamos haciendo, para ver si coinciden. Entonces, 0, 0 está aquí. Ese era nuestro punto máximo. Se ve que es máximo. El otro es 2, 3. 2 dividido 3, ¿cuánto es? A ver. 2 dividido 3. 2 dividido 3. 0,3.
0,6 más o menos. Y fíjense, acá está el punto máximo. Este es, o sea, mi punto mínimo. Y fíjense que es negativo. ¿Y cuánto es 4 dividido 27? Y me da 0,2 prácticamente. Y también se ve eso. Porque pues, fíjense que este es -1 y este es, se va en 0,1, 0,2, 0,3. Y entonces coincide sin problema. ¿Dónde está mi punto de inflexión? Mi punto de inflexión está en 1/3, que es 0,3. 0,3 está aquí. Y 2,2 dividido 27. 2 dividido 27, que es igual a 0,0708. Y coincide también. Mi punto máximo 0,0. Mi punto mínimo está aquí. Y acá está mi punto de inflexión. Es re chiquitito, ¿por qué? Porque por la escala. O sea, por los números que me da aquí. Entonces, llevo esto aquí para subirles después, para que verifiquen. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a hacer bien esto. Pendente pico en la pecoma, en la negligencia. O ya se durmieron hace rato seguramente y ni ya me están haciendo caso. Claro que sí estamos, profe. Ah, bueno, ahí está. Ya le salvaste a esos que están ahí escondidos en sus cuevas. Ahí está. ¡Tarán! Ok, ya está. Espero que estén entendiendo. Vamos, no sé, cuando quieran, yo creo que ya van a poder hacer los demás, ¿verdad? Tienen también vacaciones para poder hacer. Este es x al cubo menos 3x más 2. Uno me parece que estaba mal su signo, si no me equivoco. Voy a mirar un poco ahora antes de subir, porque había uno que me daba incomplejo, o sea, valor eh, negativo y tendría que haber usado raíz. Uno de ellos está mal, no me acuerdo cuál. Bueno, vamos dejando entonces aquí, ¿está bien? Este era lo que teníamos para hoy, análisis de funciones. Ustedes saben que nosotros tenemos, en este caso, fíjense acá, esta es nuestra planificación. O sea, esto es lo que nosotros enviamos y decimos cómo vamos a desarrollar. Y fíjense, hoy es semana mayo 8, fíjense, mayo 8, estudio de funciones y trazados de gráficos. Estamos súper bien. Así que por ese lado, tranquilo. ¿Se animan a hacer los demás, chicos? ¿Sí? Sí, ¿Pu- profe. ¿Puedo confiar en ustedes? De tarea, profe, ¿Cómo? vamos. No, no salió. Decime otra vez. ¿Ahora o llamamos de tarea? No, de tarea, ahora ya. Ya vamos a declarar eso. Dale, Bueno, profe. voy a llamar a la lista. Un ratito, detengo la grabación